El aire húmedo de la cueva sagrada penetraba sus pulmones como 1000 agujas invisibles. Cada respiración un esfuerzo sobrehumano que resonaba en las paredes de piedra caliza como el último suspiro de una civilización condenada. Ixchel sentía el peso de siglos sobre sus frágiles hombros. El cuerpo que un día fue robusto y vigoroso, ahora reducido a una sombra temblorosa, encorvada bajo la carga de una revelación que podría destruir todo aquello en lo que su pueblo creía desde hacía milenios. Sus manos, otrora firmes al manipular los códices sagrados, temblaban incontrolablemente mientras sostenía el último pergamino, el que contenía la terrible verdad sobre los rituales que él mismo había presidido durante décadas. El olor acre del copal aún impregnaba sus desgastadas vestiduras ceremoniales, mezclándose con el hedor fétido de su propia deterioración física, creando una atmósfera nauseabunda que parecía simbolizar la podredumbre que carcomía su alma. Aún ante todo, su fe no vaciló, pero ahora era una fe transformada, purificada por el fuego de la verdad y el sufrimiento de la comprensión. Pero ¿cómo llegamos a este momento de suprema agonía? ¿Cómo uno de los sacerdotes más respetados de Chichén Itzá, guardián de los secretos más sagrados de la civilización maya, se encontró reducido a un espectro atormentado por su propia conciencia? Para comprender la caída de Ixchel hay que retroceder en el tiempo, cuando el joven de tan solo 16 años pisó por primera vez los escalones sagrados del gran templo de Kukulcán. Era el año 987 después de Cristo, y la ciudad de Chichén Itzá vivía su apogeo como centro ceremonial y político de la región. El joven, nacido bajo el auspicio de la serpiente emplumada, traía consigo una pureza casi angelical que impresionaba incluso a los sacerdotes más experimentados. Sus ojos, negros como la obsidiana sagrada, irradiaban una luz interior que parecía capturar la esencia misma de lo divino. Su piel, tersa y bronceada por el sol tropical, contrastaba con la delicadeza de sus facciones, creando una armonía que muchos interpretaron como una señal inequívoca de que los dioses habían elegido a ese joven para grandes propósitos. Ixchel había crecido en la periferia de la gran ciudad, hijo de humildes agricultores que cultivaban maíz en las fértiles tierras alrededor del cenote sagrado. Desde pequeño demostró una sensibilidad extraordinaria para los misterios de la naturaleza y los ciclos celestiales. Mientras otros niños jugaban con pelotas de hule o imitaban a los guerreros en combates simulados, él pasaba horas observando las estrellas, memorizando sus movimientos y creando sus propias interpretaciones de los fenómenos que presenciaba. Su madre, Itzel, una mujer de rara belleza y profunda religiosidad, cultivaba en secreto la esperanza de que su hijo fuera llamado para servir a los dioses. No por ambición mundana, sino por una intuición maternal que reconocía en el niño un alma destinada a trascender las limitaciones de la existencia común. El ritual en sí era de una complejidad que desafiaba cualquier descripción simplista. Ixchel fue bañada con aguas sagradas recolectadas durante las lluvias del equinoccio, perfumada con esencias extraídas de plantas recolectadas solo en la oscuridad de la luna nueva, y adornada con joyas que habían sido bendecidas por generaciones de sacerdotes. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada objeto utilizado poseía significados múltiples que se entrelazaban en una trama simbólica de tal profundidad que incluso sacerdotes experimentados seguían descubriendo nuevas capas de interpretación después de décadas de estudio. Pero fue durante la fase final del ritual que Ixchel experimentó su primera gran crisis espiritual. Cuando Acna fue conducida a la cámara interior del templo, donde aguardaba la consumación de su unión con las deidades, el joven sacerdote percibió algo en sus ojos que lo conmocionó. Bajo la máscara de éxtasis religioso, vislumbró un destello de puro terror, no el temor reverencial que era apropiado ante lo sagrado, sino algo mucho más primitivo y humano. En ese instante, la realidad de lo que estaba sucediendo golpeó su conciencia con fuerza devastadora.
Aquella no era solo una ceremonia simbólica o mística, era algo que transformaría para siempre la vida de una joven real, de carne y hueso, con sueños y miedos propios. Si esto te está conmoviendo de alguna manera, aprovecha ahora y suscríbete, hay mucho más por venir. En las semanas que siguieron a aquel primer ritual, Ixchel se sumergió en una investigación obsesiva de los textos sagrados, buscando comprender mejor los fundamentos teológicos que justificaban prácticas que comenzaban a parecerle problemáticas. Su cuerpo era frágil, pero su alma ya era eterna, y esa alma comenzaba a cuestionar verdades que parecían inamovibles. Estudiaba códices antiguos con una intensidad que preocupaba a sus mentores, pasando noches enteras descifrando jeroglíficos que pocos sacerdotes lograban interpretar. Sus descubrimientos, sin embargo, solo intensificaban sus dudas en lugar de aclararlas. Los textos más antiguos, aquellos que se remontan a los primeros días de la civilización maya, contenían referencias a rituales de consagración que diferían significativamente de las prácticas contemporáneas. En las tradiciones más primitivas, las vírgenes sagradas eran efectivamente consagradas a los dioses, pero a través de ceremonias que preservaban su integridad física mientras las elevaban a un estatus espiritual superior. Se convertían en sacerdotisas, curanderas, guardianas de los templos, funciones que honraban tanto su pureza como su humanidad. La transformación de esas prácticas en algo mucho más cuestionable parecía haber ocurrido gradualmente a lo largo de siglos, influenciada por factores políticos y sociales que poco tenían que ver con la genuina espiritualidad maya. El descubrimiento más perturbador llegó cuando Ixchel consiguió acceso a los archivos secretos del templo, documentos que registraban no solo los rituales oficiales, sino también sus resultados prácticos. Allí, escritos en un lenguaje codificado que le llevó meses descifrar, estaban los destinos de los cientos de jóvenes que habían sido consagradas a lo largo de los últimos siglos. Muchas simplemente desaparecían de los registros después de la ceremonia, como si hubieran sido literalmente absorbidas por el reino divino. Otras eran mencionadas brevemente en contextos que sugerían papeles muy diferentes. Durante el día, continuaba cumpliendo sus funciones sacerdotales con aparente normalidad, pero sus noches eran atormentadas por pesadillas en las que veía el rostro de Acna repitiéndose infinitamente, cada vez más distorsionado por el dolor y la traición. Su salud física comenzó a deteriorarse rápidamente, perdía peso, sus manos temblaban constantemente y una tos persistente lo acompañaba como un presagio sombrío. Sus colegas sacerdotes atribuían esos síntomas al exceso de estudios y al fervor religioso, pero Ixchel sabía que estaba siendo consumido por algo mucho más profundo y destructivo. La situación se volvió insostenible cuando fue designado para presidir personalmente un ritual de consagración. La joven elegida, Itzel, que compartía el nombre de su madre, en una coincidencia que interpretó como una señal divina, tenía solo 14 años y poseía una inocencia que le cortaba el alma como una cuchilla afilada. Cuando ella lo miró durante la ceremonia preparatoria, sus ojos reflejaban la misma confianza absoluta que él mismo había sentido al ser iniciado en los misterios sagrados. Ella creía genuinamente que estaba siendo elegida para un honor supremo, que su vida sería transformada en una experiencia trascendente que la elevaría por encima de la condición mortal común. En ese momento, Ixchel tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su existencia. No podía permitir que otra joven inocente fuera destruida en nombre de tradiciones que, cuanto más estudiaba, más le parecían corrompidas por intereses que nada tenían que ver con la genuina espiritualidad. Utilizando su autoridad sacerdotal y conocimiento de los rituales, modificó secretamente la ceremonia de consagración, sustituyendo los elementos más problemáticos por versiones simbólicas que preservaban la apariencia externa del ritual mientras protegían efectivamente a la joven de cualquier daño real.
La modificación requirió una ingeniosidad y valentía extraordinarias. Ixchel necesitó crear sustancias que simularan los efectos de los compuestos tradicionales sin causar daños permanentes, alterar discretamente las fórmulas de los ungüentos sagrados e incluso entrenar secretamente a algunos acólitos de confianza para ayudarlo en la implementación de los cambios. Más importante aún, necesitó encontrar una forma de garantizar que Itzel pudiera escapar del complejo templario después de la ceremonia, evitando así el destino oscuro que aguardaba a las vírgenes consagradas. El plan funcionó parcialmente. Itzel sobrevivió al ritual y logró huir a una región distante, donde vivió el resto de su vida bajo una identidad falsa. Pero las alteraciones no pasaron desapercibidas por mucho tiempo. Akin Mai, con su experiencia de décadas, notó inconsistencias sutiles que llevaron a una investigación minuciosa. Cuando la verdad fue descubierta, la reacción fue devastadora. Ixchel no solo fue destituido de sus funciones sacerdotales, fue declarado hereje y condenado a una forma de exilio que era considerada peor que la muerte. Escena: cavernas sagradas bajo Chichén Itzá. Int, caverna, noche. El aire es denso, cargado con el olor acre del copal y el hedor fétido de su propia deterioración física. Una atmósfera nauseabunda envuelve a Ixchel, sentado en medio de montones de códices sagrados y artefactos antiguos. Su castigo fue especialmente cruel, pues consideraba su profunda espiritualidad. En lugar de un simple destierro o ejecución, fue confinado en estas cavernas sagradas bajo el complejo del gran templo de Kukulcán, forzado a vivir solo con los mismos textos y artefactos que habían revelado la verdad que lo había destruido. Aquí, rodeado de los símbolos de una fe que ya no podía practicar de la misma manera, se le dejó contemplar la naturaleza de su traición y buscar la redención a través del sufrimiento. Los primeros años de su exilio estuvieron marcados por un deterioro físico y mental que parecía irreversible. Ixchel perdía peso constantemente, su piel adquirió una palidez cadavérica y su cabello comenzó a encanecer prematuramente. Su tos se intensificó hasta convertirse en una presencia constante, resonando en las cavernas como el lamento de un alma en pena. Pero paradójicamente, fue durante este periodo de mayor sufrimiento físico que comenzó a experimentar una claridad espiritual jamás conocida durante sus años de gloria sacerdotal. Aislado del mundo exterior, sin distracciones ni responsabilidades mundanas, Ixchel se sumergió en los textos sagrados con una profundidad que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Los jeroglíficos parecían hablar directamente a su alma, revelando verdades inefables, imposibles de comunicar a través de palabras o conceptos convencionales. Lo que el mundo intentó borrar se volvió eterno en su comprensión transformada. Su mayor descubrimiento ocurrió cuando logró descifrar completamente un códice que había sido considerado indescifrable. Esa revelación llenó a Ixchel de una alegría que no sentía hace años. Su sacrificio no había sido en vano, las semillas de la verdad que había plantado estaban germinando en tierras lejanas, prometiendo una eventual restauración de la auténtica espiritualidad maya. Incluso confinada en sus cavernas, había logrado influenciar cambios que podían salvar a innumerables jóvenes inocentes y restaurar la integridad de toda una tradición religiosa. Inspirada por estas noticias, Ixchel intensificó sus esfuerzos para completar su obra escrita. Sabía que su tiempo era limitado, su salud se había deteriorado hasta el punto de que apenas podía sostener una pluma y sus fuerzas se agotaban rápidamente. Pero también sabía que sus palabras podrían sobrevivir mucho más allá de su muerte física, llevando sus descubrimientos a generaciones futuras que tal vez pudieran implementar las reformas que ella solo había soñado. Su obra final fue un códice extraordinario que resumía toda su comprensión sobre la naturaleza de la espiritualidad auténtica. Escrito en un lenguaje poético que combinaba precisión teológica con belleza literaria, el texto ofrecía una visión alternativa de la religión maya que honraba tanto la tradición como la dignidad humana. Era un testamento espiritual que podía servir como guía para futuras generaciones de buscadores de la verdad. Cuando finalmente completó el códice, Ixchel sintió una paz profunda que no experimentaba desde los días de su juventud inocente.
Su cuerpo estaba destruido, sus fuerzas completamente agotadas, pero su alma había encontrado una serenidad que trascendía cualquier sufrimiento físico. Había cumplido su misión, no solo salvando a una joven inocente, sino preservando y transmitiendo verdades espirituales que podrían salvar a muchas otras en el futuro. Sus últimos días fueron marcados por experiencias místicas extraordinarias. Confinada a su lecho de piedra, apenas pudiendo respirar, reportó visiones de una belleza indescriptible que confirmaban sus convicciones sobre la naturaleza benevolente de lo divino. Veía a las jóvenes que había intentado salvar, no como víctimas trágicas, sino como seres de luz que habían trascendido el sufrimiento terrenal. Veía también a sus antepasados espirituales, los sacerdotes poetas que habían articulado las verdades que ella había redescubierto. Su muerte, cuando finalmente llegó, estuvo caracterizada por una serenidad que impresionó incluso a sus captores. No hubo agonía ni desesperación, solo una transición suave que parecía más una liberación que un fin. Sus últimos momentos fueron pasados contemplando las estrellas visibles a través de una abertura en el techo de la caverna, los mismos astros que había estudiado durante toda su vida y que ahora parecían llamarla a casa. El legado de Ixchel, sin embargo, apenas comenzaba. Sus códices, descubiertos después de su muerte, fueron secretamente copiados y distribuidos por una red de simpatizantes que se había formado a lo largo de los años. Sus ideas se esparcieron por toda la región maya, influenciando a una generación de reformadores que gradualmente lograron implementar cambios significativos en los rituales sagrados. Aunque el proceso llevó décadas, las prácticas más abusivas fueron eventualmente eliminadas y las tradiciones auténticas fueron parcialmente restauradas. Más importante aún, la historia de Ixchel